Con un cordial saludo quiero darles la bienvenida a esta segunda teleconferencia dentro de nuestro módulo de Estadística 2. Estamos en la segunda semana y vamos a trabajar este primer segmento en donde vamos a aplicar una de las distribuciones más importantes de la estadística. En la semana anterior hablábamos de los diferentes métodos de muestreo y decíamos también que esos métodos de muestreo exigían un nivel de confianza, un nivel de seguridad en los resultados que estábamos trabajando a partir de ese tamaño de muestra que se seleccionaba. Esto quiere decir que las muestras que trabajamos son muestras probabilísticas y dentro de esas muestras probabilísticas la distribución normal es una de las distribuciones más importantes en estadística. Por eso vamos a recordar aquí el uso de esa distribución normal y las características que ella tiene. Entonces comencemos recordando que esta distribución normal, que es una distribución que se aplica a variables continuas, tiene la característica de que es una distribución simétrica. ¿Qué decimos de la distribución normal? Veámoslo en la diapositiva. Decimos, esta es una distribución normal, también conocida como la distribución de Gauss o la distribución gaussiana. Cuando hablamos de la distribución normal no nos asustamos porque esa distribución sale cuando organizamos un conjunto de datos y ese conjunto de datos sigue una distribución como la que aparece aquí en el gráfico en el histograma de frecuencias. Entonces nosotros observamos que aquí dentro del histograma pues estamos teniendo una serie de barras que tienen esa forma distribuida igualmente en puntos equidistantes que están en el centro del gráfico. Entonces las frecuencias son más o menos similares y si hacemos un gráfico que suaviza la distribución, vamos a tener el gráfico que tenemos a la derecha en donde estamos mostrando esa forma de la campana de la distribución normal. Decimos que es una distribución simétrica porque observen que tanto la media como la mediana y como la moda, que son las tres medidas de tendencia central, están ubicadas en el centro de la gráfica. Esta distribución que es simétrica, entonces, es la distribución que nos permite a nosotros manejar muchas de las situaciones de la vida real. Pero ¿cómo manejamos esas situaciones de la vida real? Recuerden que esta distribución la manejamos a través de la distribución normal estándar, que es la que va a aparecer en la siguiente diapositiva. Veámosla. Primero recordemos que las características en esta distribución normal son la media, que la estamos identificando con el parámetro μ, y la desviación estándar. Entonces la media, aquí con el parámetro μ, y la varianza sigma cuadrado, si aparece sigma sola es desviación estándar, son los dos parámetros de la distribución. Una distribución que caracterizamos siempre por su media y su varianza. La distribución normal estándar. Recuerden que a esta distribución normal estándar nosotros estamos llegando cuando hacemos una transformación de la variable. Cuando estamos transformando esa variable marcada como nuestra variable z, en donde estamos haciendo esa transformación de la variable a esta distribución, perdón, un segundo, me devuelvo, en donde esa es una distribución que tiene una transformación donde estamos manejando la media y la desviación estándar de la distribución. En esta forma de campana de nuestra distribución, entonces observen cómo el eje que trazamos ya es un eje que está construido a partir de esta transformación de la variable que es la estandarización. Por eso observamos que en el eje encontramos valores positivos hacia la derecha, valores negativos hacia la izquierda, pero el centro de la distribución comienza a tener un valor de 0. Por eso aquí estamos diciendo nuestra distribución tiene una media en 0 y las variaciones las estamos contando en unidades. La distribución normal estándar tiene una distribución de tal forma que el centro está en 0, las distancias que contamos con respecto a ese 0, que las estamos trabajando en términos de desviaciones estándar hacia la derecha y hacia la izquierda,
las vamos contando en unidades. Entonces tenemos 1, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. Esas desviaciones estándar que manejamos, entonces, son las que nos permiten ver las distancias y ver que entre -3 y 3 desviaciones estándar vamos a tener el 99% de la información. Recuerden que esta es una distribución que sigue con los valores hacia la izquierda hasta infinito, los valores hacia la derecha hasta infinito, y el área que estamos manejando bajo toda la campana es un área igual a 1, pero es un área que está igualmente repartida hacia la parte izquierda de la distribución y hacia la parte derecha. Por eso decimos que hacia la parte izquierda tenemos 0.5, hacia la parte derecha 0.5. Recuerden que decimos 0.505 y hablamos en términos porcentuales del 50%. El interés cuando trabajamos esta distribución normal, entonces para nosotros va a ser encontrar áreas bajo esta curva. Áreas que vamos a trabajar teniendo en cuenta que el eje que tenemos aquí trazado es un eje Z, por eso a veces se le dice la distribución Z, y que esos valores en Z que estamos trabajando dentro de la distribución los vamos a encontrar en la tabla de la distribución normal, de tal forma que al ubicar Z en un punto vamos a hallar el área bajo la curva. Recordemos entonces cómo es la tabla de la distribución normal. Recordemos que esa tabla, y aquí va a aparecer una tabla que tiene una serie de valores, una tabla que ustedes ya manejan, donde encontramos valores hay valores negativos, esta empezó en 0, valores que comienzan con 2 decimales, primer decimal que manejamos a través de la primera columna, primer valor lo ubican ustedes en 0.0, 0.1, 0.2, etc. Y el segundo decimal lo vamos a completar con los valores de la columna. Entonces, en esos valores de la columna ustedes encuentran valores hasta 0.09 para completar el segundo decimal. Y en el cuerpo de la tabla, lo que ustedes encuentran en ese cuerpo de la tabla son básicamente las probabilidades asociadas a un punto. Recuerden que aquí las probabilidades son valores entre 0 y 1, por eso todos los valores que tenemos dentro de la tabla son valores decimales, no hay valores negativos dentro de la tabla, tampoco hay valores mayores que 1. Y así como encontramos esta, que es la parte derecha de la distribución para los valores Z positivos, también encontramos los valores Z negativos. Entonces la tabla viene completa, todos los valores, observen cómo aparece, en -3. Y vamos pasando valores hasta 0.0, que es el valor del centro para los valores negativos. Valores del cuerpo de la tabla, recuerden, son valores de probabilidad. ¿Cómo manejamos la tabla de la distribución? Entonces recuerden que esta tabla la estamos manejando cuando estamos considerando áreas bajo un punto en Z. Por eso observen, y aquí es importante tener en cuenta la forma como estamos trabajando la distribución normal, la notación completa, observen que estamos en Z, aquí en un Z que tiene distribución normal 0, 1, por eso el centro está en 0, las distancias están en 1, y el planteamiento que hacemos de la distribución es una probabilidad para valores de Z menores o iguales que 1. Observen que si estamos diciendo que son menores o iguales que 1, estamos hablando del área que está a la izquierda. Por eso ustedes observan que el área que estamos sombreada, aquí tenemos un área sombreada siempre al lado de la izquierda que llegan hasta un Z en 1. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar ese valor correspondiente a ese valor de Z? Vamos entonces a la tabla de la distribución normal, ubicamos dentro de la columna los valores de 1, en este caso es 1.00, y observamos que el valor que tenemos aquí resaltado es un valor de 0.8413. ¿Esto qué significa? Que el área que tenemos bajo ese punto de 1 es un área de 0.8413, que es el área que tenemos representada aquí en términos de la distribución.
Recuerden que esta distribución que tenemos acá, esta área que tenemos aquí, es a la izquierda del gráfico. Es decir, que la tabla de la distribución normal siempre nos está manejando áreas desde la izquierda hacia la derecha. Directamente vamos a poder leer los valores de la tabla siempre que tengamos el signo menor, menor o igual. Entonces la pregunta sería, ¿qué ocurre si estamos hablando del signo mayor o mayor o igual como en este caso? En donde decimos, vamos a evaluar la probabilidad de los z que son mayores o iguales a menos 1. Entonces, como la tabla nos da solamente valores hacia la izquierda con el menor, lo que hacemos aquí es trabajar con el complemento. Observen cómo estamos escribiendo 1 menos la probabilidad y estamos trabajando entonces con la parte de la izquierda. Esto lo que me está diciendo a mí es toda el área bajo la curva, toda vale 1. A 1 le vamos a quitar la partecita que está a la izquierda de menos 1, que ubicado dentro del gráfico es esta parte que estoy punteando aquí. Y esa es la que yo voy a obtener directamente dentro de la tabla. Entonces volvemos a recordar que la tabla solo maneja áreas de la izquierda. Entonces, vamos a la tabla. Observen que estoy mirando el valor negativo y dentro del valor negativo tengo el valor menos 1.0 y su probabilidad es 0.15866. Lo redondeamos, lo dejo con 4 decimales, 1 menos 0.1587 y tenemos un área de 0.8413. Observen el área 0.8413. Esta área que estamos trazando aquí, observen que es un área exactamente igual a la anterior. ¿Por qué el área es igual a la anterior? Recuerden que la distribución es una distribución simétrica y las áreas que tenemos desde menos 1 a la derecha son exactamente iguales a las áreas que tenemos de 1 hacia la izquierda. Entonces, la distribución es como si la tomáramos desde esta punta, la levantáramos, le diéramos la vuelta y tendríamos el valor de menos 1 como un valor positivo con el área como la trabajamos en la diapositiva anterior. Entonces, aquí, conclusión, cada vez que estamos manejando el mayor o igual o el mayor, necesariamente nos toca manejarlo a través del complemento. ¿Qué ocurre si estamos trabajando entonces en la tabla un valor de z menor o igual a menos 1,96? Observen lo que pasó aquí. El área en menos 1,96 nos da un valor de 0.975. ¿Por qué esta área es tan grande en 0.975? Recuerden que tenemos un valor de 0 que más o menos en la distribución normal nos movemos a 1, a 2 y a 3 desviaciones estándar, teniendo el punto de 1,96 centrado en esta parte. Observen, y aquí es donde tienen que tener mucho cuidado, la desigualdad, porque esta es la que nos dice si estamos manejando la izquierda o la derecha del gráfico. Entonces, con el área hacia la izquierda, en menos 1,96, estamos manejando, tal como lo tenemos aquí, área sombreada a la izquierda para tener un valor de 0.975. Aquí tendríamos un valor alto. Recuerden que este valor se puede manejar en términos decimales y estaríamos hablando del 97.5% de los datos. Entonces tenemos aquí un porcentaje alto, una probabilidad alta en términos de los valores. ¿Cómo lo estaríamos ubicando en términos de la distribución normal? Entonces fíjense en la normal, tenemos la tabla, ubicamos el valor positivo donde está 1,9, segundo decimal lo completamos a través de la columna que nos está dando el segundo decimal y encontramos que en el cruce de valores, donde está el punto 0,6, tenemos un área de 0.975. Entonces la tabla directamente nos está mostrando a nosotros cómo es el valor que estamos necesitando dentro de la distribución.
Familiarizados con la tabla de la distribución normal, entonces veamos qué ocurre aquí. Mientras vamos haciendo este ejercicio, ustedes pueden ir practicando y recordando lo que significa el tener el signo mayor. Estamos hablando de la probabilidad de los z mayores o iguales a 1,25. Observen el comportamiento que le estamos dando al manejo. 1 menos probabilidad de z menor a 1,25. ¿Por qué lo estamos manejando de esta manera? Entonces, recuerden que cuando manejamos de esa forma la distribución, lo que estamos mostrando es el área de la derecha. Observen cómo el área de la derecha, que es la que nos interesa, es un área que no tenemos directamente dentro de la tabla. Necesariamente para manejar esta área de la derecha, estamos buscando entonces el valor correspondiente a 1,25, pero con el complemento. Observen que cuando manejamos ese complemento de los valores, estamos observando que el valor que trabajamos es un valor, cuando lo ubicamos en la tabla, 0.8944. Cada vez que trabajamos con la distribución normal, necesariamente debemos tener la tabla de la distribución a la mano para poder generar los valores que se necesitan. Recuerden que más adelante esta tabla va a ser de gran utilidad para medir niveles de confiabilidad y por eso es de suma importancia que ustedes tengan el manejo de la tabla y que comprendan cómo la utilizamos. Y veamos el otro caso de manejo de tabla de distribución. Entonces, así como la tenemos en unos casos para los valores menores, los valores mayores, veamos cómo la trabajamos cuando está entre dos valores. Observen que en la desigualdad, aquí estamos diciendo que tenemos una probabilidad para un valor de menos 1,96 y 1,96. Menos 1,96 menor o igual. Yo insisto en que ustedes le pongan mucha atención a los signos. Observen que los dos signos son menores o iguales, van para el mismo lado. Significa entonces que estamos analizando un área entre dos valores. Observen cómo aquí tomamos inicialmente el punto mayor, el positivo, y al punto mayor le estamos restando el punto menor para encontrar el área. Quiere decir entonces que dentro del área de la distribución normal, lo que nosotros hicimos fue tomar todo el área hasta 1,96 positivo, recordando que en 1,96 positivo estamos manejando área de la izquierda de la distribución. Y a esa área de la izquierda de la distribución, entonces le vamos a manejar o le vamos a restar el área que no nos interesa. Y el área que no nos interesa es la que llevamos hasta menos 1,96 en términos del valor negativo. Y de esa forma nos va quedando el área que sí es de interés para nosotros. Donde esa área que sí es de interés para nosotros es la que tenemos aquí, comprendida entre los dos puntos. Y esa es un área de 0,95. Recuerden que la distribución es simétrica, lo que significa entonces que el área que me quedó aquí a la derecha, esta área que está sola, es exactamente igual al área de la izquierda. Y que en suma, las dos áreas me tienen que dar una probabilidad total igual a 1. En la tabla de la distribución normal, el punto de la izquierda, observen, menos 1,96 tiene un área de 0.025. Eso significa que esta parte que tenemos aquí hacia la izquierda tiene ese valor de 0.025. Esta área es 0.025. Y esta pues es igual a 0.025. A ver acá, 0.025. Dos áreas iguales. Sumadas completas nos dan una probabilidad igual a 1. Observen que si yo sumo 0.025 más 0.95, voy a tener un área de 0.975, que es un área total. Entonces, esa es la forma como trabajamos la distribución normal cuando está comprendida entre dos puntos, cuando la tenemos entre dos valores. El manejo de la tabla de la distribución normal.
Entonces, es la que nos permite a nosotros comenzar a trabajar esas distribuciones a través del muestreo y la que nos va a permitir encontrar esas probabilidades, esos niveles de confiabilidad y ese margen de error que trabajamos siempre que estamos en estadística inferencial trabajando a través de muestras. Recuerden que esa parte de la estadística, ese tipo de estadística, la conocemos como la inferencia estadística o la estadística inferencial. Entonces, una herramienta fundamental, la distribución normal. Gracias por la atención. Vamos al siguiente segmento para ver cómo aplicamos estas distribuciones.